Muy bien, muchas gracias. Yo confiaba en la lectura del currículum para hablar nada más que 15 minutos, pero pensando que lo otro sería la lectura del currículum. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tendríamos que hablar media hora. Yo quería, en primer lugar, agradecer a la Fundación la invitación para estar aquí. Creo que alguna otra vez he venido en calidad de asistente y es un honor poder estar como ponente y poder hablar también de una temática que para mí es especialmente querida, como es la propia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en este factor de formación o desarrollo del Estado autonómico. Tengo que decir que es muy querida porque generacionalmente, no sé si este estatuto es de primera generación, pero sí es de mi generación, en el sentido de que yo era estudiante de Derecho cuando se puso en marcha el proceso autonómico, ya previamente, antes del referéndum autonómico, el 28F de 1980, con las manifestaciones previas que reivindicaban la autonomía para Andalucía y posteriormente con el referéndum, y recuerdo muy bien cómo fuimos a Almería, porque yo soy de Almería, la provincia que falló en el sentido de que no consiguió el número requerido sobre el censo, con un tren que se llamaba llamamos el tren de la autonomía, con una bandera andaluza que ocupaba todo el tren. Bueno, eso no sirvió para que Almería consiguiera todos los votos que necesitaba, pero sí por lo menos para conseguir el número suficiente como para que se justificara la solución que después se dio. Bien, yo obviamente no voy a hacer historia porque no tiene mucho sentido hacer historia en el sentido, desde la perspectiva de que, como es pensable, nos interesa más que los datos concretos, los elementos concretos que todo el mundo conoce aquí de sobra. Nos interesa más ver la interpretación de esos datos, qué significó el referéndum de 28 de febrero y, en general, la posición de Andalucía sobre el Estado, la organización territorial del Estado, sobre el futuro Estado autonómico, qué significó para la evolución posterior de la organización territorial en nuestro país. Eso creo que es un elemento que hay que considerar. Y también ver qué proyección tiene ahora, si es que sigue teniendo alguna proyección, porque obviamente creo que el pasado tiene sentido en la medida en que se proyecte hacia el futuro, tiene sentido como reflexión académica desde el punto de vista jurídico, en la medida en que se proyecte hacia el futuro y que podamos aprender algo del pasado a efectos de ver cuáles van a ser las perspectivas de futuro. De manera que mi intervención va a estar dividida en varias partes. Una primera parte que es señalar cuáles son los motivos por los cuales se produjo esta respuesta andaluza, esta rebelión, creo que se había dicho en la primera formulación del programa, esta rebelión andaluza contra las previsiones de establecer autonomías de distinto nivel y de limitar la autonomía de determinados territorios a un ámbito prácticamente administrativo, en base a esto que se llamó el café para todos, o la crítica del café para todos. A mí es una expresión francamente que me desagrada extraordinariamente, ¿no? Porque no entiendo por qué justamente aquellas personas o aquellos partidos o sectores que defienden tanto la igualdad de los españoles en todo el territorio nos niegan o nos quieren negar el café a algunos de los territorios y a algunos de los españoles, ¿no? O sea que realmente creo que la expresión café para todos habría que desterrarla de una vez del vocabulario político, porque es ofensiva para una gran parte de la población que legítimamente quiere tener una autonomía en base a criterios democráticos y no tiene por qué renunciar a nada de lo que le sea dado a otros territorios. De manera que yo en este sentido me remito en bloque al artículo de Juan José Solozábal del día 25 del País, que es un magnífico artículo, donde, en fin, a través de esta referencia o remisión al ámbito democrático, a la democracia como factor de legitimación de la organización territorial y de las comunidades autónomas, pues defendía muy bien esta idea de que no es posible, que seguramente nunca fue posible, lo decía también el profesor Muñoz Machado en su intervención, ni siquiera en la Segunda República, no era pensable la idea de que se conformara con carácter definitivo una estructura territorial en la cual existiera una diferencia significativa desde el punto de vista de las competencias o del estatus institucional entre comunidades autónomas.
Yo tengo que decir que esa idea la comparto plenamente y sobre ella volveremos, pero la comparto además porque no estoy de acuerdo con la narrativa alternativa. Es decir, que digo narrativa, que es un término muy de actualidad, ahora se utiliza con mucha frecuencia esta idea de relato o narrativa para definir un determinado planteamiento ideológico que se proyecta sobre el espacio público. Y ese planteamiento ideológico, perfectamente legítimo, aunque yo esté en desacuerdo, pero eso no quiere decir que no reconozca su legitimidad, era uno de los dos que estaba detrás de la posible orientación del Estado, de la organización territorial del Estado, en el ámbito constitucional. Es decir, que como aquí se ha dicho claramente, es evidente que no había un modelo, es evidente que también ahora existe un modelo, que ahora tenemos un Estado autonómico con unas determinadas características, pero también parece claro que desde el momento constitucional, el momento del texto constitucional y el momento actual, el momento del contexto del Estado autonómico, pues ha habido una transición, una evolución que ha definido un modelo más o menos claro de Estado, desde el punto de vista territorial, y en esa transición fue un factor decisivo en su momento la posición de Andalucía respecto de la organización territorial del Estado y respecto de su propia autonomía a través del referéndum del 28 de febrero. Porque, desde mi punto de vista, lo que sí hay en la Constitución son dos narrativas diferentes en aquellos sectores que defendían y siguen defendiendo un Estado descentralizado. Es decir, que obviamente había otras muchas. Como sabemos, el tema territorial fue el único que motivó la ruptura del consenso por los derechos forales, en el caso de los nacionalistas vascos, en el caso de Alianza Popular por el reconocimiento del término nacionalidad. Es decir, que ha sido siempre un tema candente, un tema muy problemático en nuestro país, y lo fue en el propio momento constitucional, porque fue el único tema que determinó la ruptura del consenso constitucional. Por tanto, es evidente que hay o había otras posibilidades, otras narrativas distintas, otros relatos distintos respecto de la manera en que se podía configurar la estructura del Estado y que no necesariamente estaban orientadas hacia una descentralización territorial. Pero en lo que se refiere a las dos grandes posiciones que defendían una descentralización territorial, una descentralización política, y que siguen o han seguido latentes y algunas veces de manera manifiesta también en el debate público acerca del Estado autonómico hasta ahora, y que seguirán seguramente en el futuro, había dos tendencias muy claras. Una tendencia que era la tendencia propia de lo que podríamos llamar el Estado regional del periodo de entreguerras, es decir, de un tipo, una fórmula estatal inspirada inicialmente en la propia Constitución del 31, en la cual había determinados territorios que tendrían autonomía o que tendrían autonomía de primer nivel, y el conjunto, el resto de los territorios del Estado, estarían sometidos a régimen común o, en todo caso, tendrían una autonomía de segundo grado. Esa era una posibilidad, que era una posibilidad defendida en primer lugar por sectores nacionalistas vascos y catalanes, y también por algunos círculos de Madrid. Y tengo que decir que sigue siendo una variable que encuentra un eco extraordinario en algunos círculos académicos y políticos de Madrid. La prueba la tenemos en que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid hace muy poco cuestionó la evolución del Estado autonómico y parecía dar a entender la idea de que había que volver hacia ese modelo que quedó sepultado, desde mi punto de vista, a partir del referéndum del 28 de febrero de 1980 de Andalucía. Esa era una narrativa específica en la cual se ponía el acento en el carácter histórico de determinadas comunidades y al mismo tiempo de alguna manera se dejaba a los otros territorios privados de ese carácter histórico, de ese carácter reivindicativo, en una posición diferente, en una posición de régimen común. Tenía su antecedente, obviamente, en la Segunda República, pero tengo que decir que, lo ha dicho antes el profesor Muñoz Machado, yo creo que no había sido o no hubiera sido, si la Segunda República se hubiera asentado, se hubiera instalado realmente, no habría sido viable. Había muchas críticas, por ejemplo, recuerdo la crítica de Eduardo Llorens, diciendo que este tipo de diferenciación creaba un sentimiento de discriminación en los territorios de régimen común, porque se
se partía de la idea de que los demás tenían una posición de privilegio. Recuerdo a Alcalá Zamora, que también criticaba esta diferenciación, diciendo que había una posibilidad de incidencia por parte de las comunidades, de los entes autónomos, de los que tenían estatuto de autonomía sobre los territorios de régimen común sin que hubiera posibilidad de reciprocidad, sin que hubiera posibilidad de influencia o de incidencia por parte de los territorios de régimen común sobre los primeros, de manera que había ya críticas, desde luego, desde el punto de vista académico, a este modelo incipiente en la Segunda República, y había, por supuesto, tendencias que compartían Andalucía y Aragón a elaborar proyectos de estatuto que eventualmente habrían sido en su momento también estatutos de autonomía respecto de otros territorios. Por tanto, yo dudo mucho que hubiera sido viable mantener este esquema en la Segunda República si se hubiera mantenido como tal. Pero es que además, francamente, quizás para las generaciones más jóvenes, pues esto puede ser algo diferente, pero para las personas que vivimos la transición política era tan evidente, tan obvio, que la reivindicación autonómica no se centraba solo en Cataluña y en el País Vasco, es que era tan obvio como que participábamos en las manifestaciones donde se pedía libertad, amnistía y estatuto de autonomía, que era el lema que se coreaba de manera, en fin, muy intensa, no solo en Andalucía, también en Aragón o en algunos casos en Canarias, incluso con partidos, con sectores independentistas. También había sectores independentistas entonces en Andalucía, minoritarios obviamente, pero existían, y en otros muchos territorios del Estado que después fueron comunidades autónomas. Por tanto, no se corresponde con la realidad. Quiero decir, no, para alguien que haya vivido esa época era evidente que la reivindicación autonómica no se concentraba en absoluto en el País Vasco y en Cataluña. Y además debo decir que en el caso de Andalucía era tan evidente que esto seguramente aquí no se conocerá, o algunas de las personas que están aquí no se acordarán, que el primer día de Andalucía no fue el 28 de febrero. El primer día de Andalucía fue el 4 de diciembre. ¿Y saben por qué fue el 4 de diciembre? Porque el 4 de diciembre de 1977, en unas manifestaciones que se celebraron en toda Andalucía, donde participaron más de 1 millón de personas, murió una persona, Caparrós, un militante de Comisiones Obreras, reivindicando la autonomía para Andalucía. Como consecuencia de eso se celebró o se declaró el 4 de diciembre como Día de Andalucía, antes de que posteriormente, con motivo del 28F, naturalmente la explosión que supuso el 28F, pues llevara a que el Día de Andalucía finalmente se estableciera en el 28 de febrero. De manera que esta es la primera cuestión que quisiera dejar bien claro. No había, desde mi punto de vista al menos, una reivindicación autonómica exclusiva en 2 territorios del Estado, sino que había una reivindicación extendida y, por tanto, era lógico y pensable, comprensible, que todo el territorio del Estado finalmente se configurara como comunidades autónomas de primer nivel. Es evidente, sin embargo, que no fue esa la posición inicial del Gobierno de la OCDE. Es evidente también que esa posición, a través de la crítica del Café para Todos, que motivó la denuncia nada menos que del ministro encargado, que era andaluz, de Clavero, la dimisión de Clavero, posiblemente la primera dimisión de un ministro en la democracia. Es evidente que esa posición pues no era una posición aceptada por el gobierno de entonces, y que además había presiones muy fuertes. Recordemos que era un gobierno que no tenía mayoría absoluta, presiones muy fuertes para establecer una narrativa alternativa a esta y, por tanto, un criterio diferente basado en esta fórmula de autonomía de primer nivel para determinadas comunidades autónomas, para determinados territorios, y una autonomía de segundo nivel para el resto de los territorios del Estado. Y aquí es donde se produce la reacción de Andalucía a través del referéndum del 28 de febrero. Yo no diría que esta reacción haya sido, digamos, en sí misma una fórmula o generara una situación a partir de la cual se genere un escenario que posiblemente
se hubiera generado también de otra manera con el transcurso del tiempo. Quiero decir, no le doy tampoco a la reacción andaluza el valor del desarrollo definitivo del Estado autonómico, pero sí le doy al menos el valor de adelantar el momento en el cual ese Estado autonómico se desarrolla, porque, como es obvio, la alternativa era, a partir de lo establecido en el artículo 148.2, esperar los 5 años de vigencia de los estatutos para promover un acceso a la autonomía de primer nivel. Y yo diría que, en cierto modo, en ese momento se rompe la posibilidad de una alternativa, entre comillas, regionalista para la organización territorial, y se desarrolla de una manera clara la idea de un Estado autonómico como consecuencia de esta reacción de Andalucía. Es decir, que Andalucía tenía algunos elementos que favorecieron, sin duda, una orientación posterior del Estado autonómico como la que hoy conocemos. En primer lugar, obviamente que Andalucía es la comunidad con mayor población del Estado. Es decir, que esto, desde el punto de vista electoral, tenía su relevancia, y la relevancia electoral pues la vimos en que posteriormente, como consecuencia de la crisis andaluza, el gobierno de la UCD quebró, es decir, que el gobierno, la UCD como partido, como alternativa, quebró también, y se estableció un gobierno del Partido Socialista que había sido el que había hecho la gran apuesta a favor de la autonomía andaluza, a favor del referéndum del 28 de febrero. Por tanto, era evidente que esta variable era una variable importante en la medida en que, desde el punto de vista de las características de Andalucía como región, como territorio más poblado del Estado, iba a tener una incidencia considerable en el desarrollo posterior del Estado autonómico. En segundo lugar, hubo obviamente un estímulo a otras comunidades autónomas que, a partir de ahí, recordemos la ley orgánica de transferencia de competencia a la Comunidad Autónoma de Valencia, a la Comunidad Autónoma de Canarias, la Lotrava y la Lotraca. A partir de ahí, obviamente, reivindicaron nuevas competencias y reivindicaron aproximarse a la idea de una autonomía de primer nivel. Ciertamente, estas leyes orgánicas no permitían hablar de una autonomía de primer nivel, pero ya suponía un punto también de transición hacia un modelo posterior de desarrollo de la autonomía de primer nivel en todas las comunidades autónomas. De manera que yo creo que lo que supuso, desde el punto de vista del Estado autonómico, la rebelión o la reacción andaluza, la respuesta andaluza a las pretensiones de establecer un modelo regional clásico, fue sin duda una evolución, el espaldarazo necesario para una evolución hacia un Estado autonómico donde, por romperse esta variable, esta distinción entre comunidades históricas y comunidades no históricas, entre nacionalidades y regiones, justamente con la incorporación de Andalucía al ámbito de las, entre comillas, nacionalidades, desde el punto de vista material, es decir, al ámbito de las comunidades que iban a tener una autonomía de primer nivel, quedaba ya roto el mapa que se había dibujado o que se pretendía dibujar, el mapa territorial basado en 2 o 3 comunidades con un primer nivel de autonomía y el resto con autonomía de segundo grado o de segundo nivel. Esto ya fue un elemento importante. Y con esto no quiero decir, naturalmente, que no haya otras comunidades históricas, como es el caso de Aragón. Tengo que recordar una anécdota que me ocurrió a la altura del año 93, hace ya 20 años prácticamente, en Alemania, donde en un coloquio entre, digamos, una parte alemana sobre el análisis del Estado federal que organizaba Hans-Peter Schneider y una parte española donde estábamos representantes académicos y también juristas de diversas comunidades autónomas, de los servicios jurídicos de las comunidades autónomas, pues vi con sorpresa que conforme iban desarrollándose las intervenciones de algunas comunidades autónomas había una cantidad de referencias históricas extraordinarias a la legitimación de la autonomía propia, hasta que llegó el representante de Castilla y León, si no recuerdo mal, y el pobre, abrumado con tantas referencias históricas, no se le ocurrió otra cosa nada más que decir con convicción, no era de broma,
que aunque Castilla no tenía las mismas referencias históricas que las otras comunidades autónomas, es decir, lo dijo realmente como si efectivamente fuera así, y la sorpresa obviamente fue mayúscula, ¿no? Porque evidentemente si alguien puede tener atributos desde el punto de vista de su condición histórica es Castilla, Castilla-León o Castilla-La Mancha, pero Castilla, ¿no? Por tanto, aquello fue realmente sorprendente y yo de luego no puedo entrar ni voy a entrar en la valoración de los componentes históricos más o menos intensos que tengan las demás comunidades autónomas. Pero tengan o no tengan, o tuvieran o no tuvieran esos componentes históricos, lo cierto es que lo que sí se rompió fue la disyuntiva, digamos, la ordenación, entre comillas, historicista o histórica que se contemplaba en la propia Constitución. Es decir, esa vía rápida para los territorios que hubieran plebiscitado estatutos de autonomía y la exclusión de las demás comunidades autónomas tuvieran o no tuvieran características históricas propias. Por tanto, a partir de ahí se genera un nuevo escenario, un escenario político en el cual estamos ya en fase de desarrollo y de consolidación del Estado autonómico. Por tanto, esa sería, digamos, la primera parte. ¿Qué es lo que aportó Andalucía? Si tuviera que sintetizarlo, diría la transición o el impulso hacia un modelo de Estado autonómico frente a un modelo regional clásico. Podemos decir que fue un impulso simplemente temporal y que quizás se hubiera desarrollado más adelante, pues seguramente sí, yo no tengo dudas. Pero lo cierto es que ocurrió con el referéndum del 28 de febrero de 1980 y a partir de ahí, de manera irreversible, se vio ya claramente que ese otro modelo, esa otra narrativa, no era viable. Tengo que decir que, sin embargo, y aquí viene la segunda parte, la proyección posterior de esta, digamos, reacción andaluza, tengo que decir que, sin embargo, esa narrativa se ha mantenido y se sigue manteniendo. Por ejemplo, cuando se produjo la extensión de la autonomía, de las competencias, digamos, las transferencias a partir de la Ley Orgánica 9 de 1992 y posteriormente la incorporación a los estatutos de autonomía de las demás comunidades autónomas, de las competencias que podían adquirir a partir de la revisión de los estatutos en virtud de lo establecido en el artículo 148.2 de la Constitución y, por tanto, se produjo una nivelación básica competencial de las comunidades autónomas, se desarrollaron una serie de teorías que conocemos claramente que partían de nuevo de revitalizar esta formulación política, insisto, perfectamente respetable, no estoy cuestionándola en cuanto como cualquier otra es perfectamente legítima dentro del espacio público, aunque yo no la comparto, se intentó revitalizar esta formulación sobre la base de la idea de un Estado federal o un Estado autonómico asimétrico en la década de los años 90, o sobre la base de los hechos diferenciales, la teoría de los hechos diferenciales, es decir, partiendo de la idea de que incluso con las mismas competencias, incluso teniendo digamos, el mismo número de competencias en las comunidades autónomas, sin embargo, era posible todavía establecer una formulación asimétrica sobre otros parámetros, en parte políticos y en parte jurídicos. Y detrás de esa idea estaría también la tensión sobre el sistema de financiación, con la implantación del nuevo sistema de financiación para el periodo 1997-2001, que obviamente es una formulación que intentaba, si bien manteniendo el sistema competencial, al menos establecer una fórmula por la cual se dotara de mayor capacidad de decisión a algunas comunidades autónomas al aumentar sus ingresos sobre la base de una competitividad fiscal. Por tanto, nos encontramos aquí también con una situación, digamos, problemática desde el punto de vista de la igualdad de estatus de las comunidades autónomas. Y, por tanto, nos encontramos con una revitalización de determinadas fórmulas, insisto, perfectamente legítimas, pero que se correspondían con un proyecto de organización territorial que había sido ya superado por el 28 de febrero. Y aquí, de nuevo, surge otra respuesta andaluza, porque la respuesta andaluza no se produce solo en el momento fundacional, se produce también después. Es decir, aquí se produce el recurso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como de otras comunidades autónomas, contra el nuevo sistema de financiación de 1997-2001. Aquí se produce un debate ideológico donde algunos sectores
como fue mi caso, a través de un trabajo que hice sobre hechos diferenciales, como otros muchos autores andaluces, defendíamos la idea de que con independencia de los hechos que pudieran existir diferenciales en cada comunidad autónoma, esos hechos no podían dar lugar a una posición de privilegio sobre el resto de las comunidades autónomas y, por tanto, no podían dar lugar a una idea de Estado autonómico asimétrico, de manera que se produce también una reacción en el plano político, desde luego, por parte de los responsables políticos andaluces y también en el plano académico, hay que decirlo, de algunos sectores que no compartíamos esta idea de un Estado federal o de un Estado autonómico asimétrico. Es evidente que la reforma del sistema de financiación de 1997-2001 no produjo las consecuencias disfuncionales que se habían previsto inicialmente. Por ese motivo, después se retiraron los recursos y se aceptó el nuevo sistema de financiación que se estableció posteriormente, el otro que ha seguido, ¿no?, el actual. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema de financiación del 97-2001 lo que pretendía era establecer una competencia fiscal entre comunidades autónomas sobre la idea de la reducción de impuestos, de los beneficios fiscales en el IRPF por parte de algunas comunidades autónomas, de las comunidades autónomas más ricas, que obviamente no necesitaban de un nuevo sistema de financiación para aumentar el IRPF, porque eso había sido ya aceptado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino que pretendían reducir los impuestos y, por tanto, atraer capitales por la vía de la reducción de la presión fiscal. Lo que ocurre es que, posteriormente a la implantación de este nuevo sistema de financiación, el sistema se desactivó por dos motivos. En primer lugar, porque el Gobierno de la Nación, en 1998, reformó el IRPF y produjo una reducción fortísima de los tipos, con lo cual ya no dejaba margen de actuación a las comunidades autónomas para esta competencia fiscal. Y, en segundo lugar, porque se produjo una pérdida de la importancia recaudatoria del IRPF como consecuencia de la reducción de los tipos de interés. Al reducirse los tipos de interés, las rentas de capital bajaron en su importancia recaudatoria y, por tanto, se desactivó la reforma que se había producido del sistema de financiación para 1997-2001. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el momento en que se vio por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía que no iba a haber ningún problema en cuanto a esta transferencia del 15% hasta el 30% del IRPF, porque no iba a poder establecerse una competencia fiscal entre comunidades autónomas, se aceptó el nuevo sistema y el sistema que se implantó posteriormente y también el actual, y por tanto, sin que haya habido, desde mi punto de vista aquí, una actuación incoherente por parte de la comunidad autónoma, no digo que la comunidad autónoma no haya hecho muchas incoherencias, como todas, pero en este punto creo que no ha habido ninguna actuación incoherente porque actuó en un momento determinado en la defensa de la igualdad de estatus de las comunidades autónomas, cuando veía que había un riesgo, un peligro de que esa igualdad se pudiera mantener, y cuando percibió, a partir de la evolución que tuvo esta dinámica de la financiación posteriormente, que no había ese riesgo, ese peligro, pues naturalmente retiró los recursos y aceptó el nuevo sistema de financiación. Pero lo que sí es cierto es que la Comunidad Autónoma de Andalucía, en un momento posterior a este momento fundacional, siguió defendiendo lo mismo que había defendido en el momento fundacional, es decir, la igualdad de estatus entre las comunidades autónomas. Y llegamos al momento de la reforma estatutaria, por llegar hasta el punto en el que estamos hoy, por ver cómo se ha proyectado esta defensa del Estado autonómico y de la igualdad de estatus por parte de la comunidad autónoma. Aquí hay que decir que ya, al menos en lo que yo percibí por parte de los expositores de la reforma estatutaria catalana, y especialmente por el profesor Carles Viver, que lo expresará sin duda de una manera mucho mejor en su intervención, ya no había esta tensión que existió en otros momentos respecto de una diferenciación de la Comunidad Autónoma de Cataluña en cuanto a competencia, en cuanto a, digamos, mecanismos institucionales, porque claramente se dijo por parte de los promotores de esta reforma que no veían ni con buenos ni con malos ojos que otras comunidades autónomas aprobaran el mismo tipo, el mismo modelo de estatuto. Es decir, que no había la idea de yo quiero tener un estatuto mejor o una, digamos, una autonomía de calidad superior a la autonomía de otras comunidades autónomas. Digo por parte, como es lógico,
siempre hay en todo movimiento de reforma muchas tendencias y es posible que en algunos sectores sí existiera esta motivación. Pero al menos en los promotores que yo conozco, en concreto los académicos, desde luego no había esa motivación y la prueba también es que realmente la Comunidad Autónoma de Andalucía pues asumió un modelo que no es únicamente el modelo catalán, porque incorporó también cuestiones propias, aunque muchos de los preceptos obviamente han seguido el modelo catalán, porque no había otro modelo alternativo y me parece lógico y normal que se haya seguido el modelo catalán, pero que partía de la base de que se tenía que, de nuevo, que tener una igualdad de estatus con el resto de las comunidades autónomas y, por tanto, asumir la autonomía de mayor nivel, que en este caso era la autonomía representada por el Estatuto de Cataluña. Tengo que decir marginalmente, pero me parece importante, que el reproche que en algunas ocasiones se ha dirigido a Andalucía, quizás también a otras comunidades autónomas, en el sentido de que lo que hay es simplemente un espíritu de emulación o de imitación de las comunidades que están en un nivel, entre comillas, o que quieren estar en un nivel superior, pues realmente no ha sido así siempre. Es decir, es evidente que algunas comunidades autónomas, no era el caso de Andalucía, pero algunas otras comunidades autónomas no han aceptado competencias, por ejemplo, en materia de sanidad, hasta que no han considerado que tenían las condiciones para ejercer o para desarrollar esas competencias de manera adecuada. En el caso que he puesto antes, la Comunidad Autónoma de Andalucía no aceptó un modelo de financiación que había sido promovido por Cataluña porque pensaba que ese modelo de financiación era un modelo que, aunque daba mayor autonomía financiera, pero era perjudicial respecto de otros principios constitucionales como el principio de solidaridad. Por tanto, no ha existido siempre esta idea de mimetismo, de imitación mecánica de lo que otros hicieran. Yo, por lo menos, no lo he visto así. Puedo estar equivocado, pero no lo he visto así. Lo que ha existido, obviamente, es la idea de no tener una autonomía de calidad inferior que situara en peor posición a la comunidad autónoma respecto de otras comunidades autónomas. Y defender además esto con carácter general para todo el Estado. Andalucía no simplemente ha defendido esto para Andalucía, sino que lo ha defendido con carácter general para todo el Estado. Por tanto, desde esa perspectiva, creo que la función de Andalucía ha sido una función muy positiva en el desarrollo del Estado autonómico, no solo por lo que supuso de orientación hacia un modelo autonómico, sino también por intentar mantener en todo momento esta idea de igualdad de estatus de las comunidades autónomas. Esto se ve claramente en el preámbulo del Estatuto de Andalucía de 2007. Ahí se ve claramente cómo Andalucía, por un lado, ha convertido como ha incorporado como seña de identidad, como un factor de generación de identidad política, no la historia, sino, aunque también hace referencias históricas, pero el factor principal de identidad política de Andalucía ha sido la lucha democrática por una autonomía de primer nivel, y se dice así directamente en el preámbulo del Estatuto, de manera que hoy podemos considerar que quizá el elemento que más contribuye a definir la identidad política de Andalucía es justamente esta lucha por una autonomía de primer nivel y el haber conseguido esa autonomía de primer nivel, que es así un factor de generación de identidad que seguramente se va a mantener en el futuro. Y al mismo tiempo, como la Comunidad Autónoma de Andalucía de alguna manera se mantiene, entre comillas, como guardián de una idea de solidaridad, de igualdad de estatus de las comunidades autónomas en el conjunto del territorio. Lo dice claramente el preámbulo del Estatuto, del nuevo Estatuto de Andalucía, dice que Andalucía acepta, como es lógico, las diferencias y los hechos diferenciales, que Andalucía parte de la idea de que la autonomía genera, como es lógico, desigualdad y en el sentido de diferencias, y que, por tanto, acepta que la igualdad no equivale a uniformidad, pero al mismo tiempo dice también que lo que no aceptará nunca, bajo ningún concepto, son los privilegios. Es decir, que lo que no aceptará nunca es la conversión de esas diferencias o de esa desigualdad en privilegio de determinadas comunidades autónomas respecto de otras. Es decir, que partirá siempre de la idea de una defensa de la igualdad de estatus entre comunidades autónomas. De manera que, como proyección hacia el futuro, pues yo diría que la Comunidad Autónoma de Andalucía estuvo en el momento fundacional, ha estado en la etapa intermedia de desarrollo del Estado autonómico y sigue estando como una comunidad autónoma
que pretende mantenerse dentro de los límites del Estado autonómico y que pretende desarrollar el Estado autonómico desde la perspectiva de igualdad de estatus entre las comunidades autónomas. ¿Y cuál es el futuro, por terminar ya, cuál es el futuro de esa otra narrativa alternativa? Pues yo diría que está sometida a revisión, no solo porque, evidentemente, el factor constituyente de la prima de riesgo nos está situando ahora ante una situación, una coyuntura del Estado autonómico muy delicada, muy problemática, sino sobre todo porque realmente hoy es cuestionable ya incluso para aquellos que promovieron una fórmula regional, para aquellos que promovieron que el Estado autonómico no se configurara como se ha configurado, sino que hubiera un Estado regional con diferencias significativas entre las comunidades autónomas, hoy es cuestionable que esto pueda ser útil o pueda ser productivo, incluso digo, para esos territorios. ¿Por qué? Pues porque se ha visto a lo largo del desarrollo del Estado autonómico cómo la diversidad de territorios con competencias importantes ha sido positivo también para Cataluña y para el País Vasco, por ejemplo. Y yo podría mencionar algunos ejemplos también de carácter político o relacionados con el derecho europeo, pero voy a poner uno porque antes has mencionado tú la cláusula de supletoriedad, voy a poner uno que seguramente creo yo que tendrá acuerdo general, ¿no? Todos sabemos que la regla de supletoriedad fue en su momento un factor de distorsión importante que lesionaba las competencias de las comunidades autónomas. Pero lo que está claro desde mi punto de vista es que si se hubiera consolidado una fórmula como la de Estado regional, las sentencias 118/1996 y 61/1997 no se habrían podido producir. Porque recordemos lo que decían esas sentencias. Esas sentencias decían que en la medida en que todas las comunidades autónomas habían asumido ya las competencias, ya no tenía sentido que el Estado interviniera por la vía de la regla de supletoriedad. Yo he criticado esa sentencia por la confusión que establece entre el momento de producción de las normas y el momento aplicativo. La he criticado duramente, pero reconozco que fue una sentencia positiva también desde la perspectiva de la superación de un mecanismo que era lesivo de las competencias de las comunidades autónomas. Para empezar, de las competencias de Cataluña y también de las competencias del País Vasco. Y eso se superó gracias a que existía el Estado autonómico. Si no hubiera existido el Estado autonómico tal y como lo conocemos hoy, el Tribunal Constitucional no habría podido fundamentar por lo menos la anulación de las normas estatales en virtud de esta regla de supletoriedad. Pero es que además hay que decir que estas dos sentencias fueron sentencias muy importantes porque desde el punto de vista jurídico establecieron por primera vez una lectura federal del Estado autonómico. Es decir, que mientras hasta ese momento se había implantado desde la sentencia 5.981 una lectura diferente del Estado autonómico, estableciendo la validez universal e incondicionada de las normas estatales, que obviamente no tiene nada que ver con una estructura federal, a partir de estas sentencias, de la 118.1996 y de la 61.1997, se establece, sobre todo la 61.1997, que es la que anula ya una norma estatal, se establece claramente que el derecho estatal tiene fronteras desde el punto de vista de su validez y, por tanto, se establece un ordenamiento jurídico similar al ordenamiento jurídico propio de los Estados federales. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que esa evolución hacia una formulación federal que la da en primer término, muchas veces se habla de lecturas federales del Estado autonómico por referencia a actuaciones políticas, a criterios políticos, pero quien realmente en primer término ha hecho una lectura federal del Estado autonómico ha sido el Tribunal Constitucional en esta sentencia. Y eso fue posible gracias a que no se había establecido una fórmula como la fórmula regional con una diferencia significativa entre las competencias de determinados territorios y las competencias de otros territorios. Por tanto, hoy hay que plantearse si realmente el esquema que se defendió en su momento sería positivo incluso para aquellos territorios que propugnaban y que han seguido propugnando en alguna medida posteriormente una relación bilateral con el Estado basada en una diferencia significativa entre determinados territorios y los demás. Y yo creo que, desde mi punto de vista al menos, que el Estado autonómico se ha consolidado en cuanto a una fórmula territorial basada en la igualdad de estatus de las comunidades autónomas y algo, obviamente, ha tenido que ver en eso la posición de Andalucía. Muchas gracias.